cuadrito, sacar el lente, sacar el sensor, obviamente que no va a dar la hora y media para eso, porque la idea es que ustedes hayan practicado en su casa. O sea, que ustedes tienen que venir afiladitos para eso. Y no solo en cámaras y DVR, porque eso es lo que vamos a ver hoy. Pero es más que todo, vuelvo y les repito, manejo de los bases de datos. Que ustedes sepan qué sensor tiene una cámara, qué lente tiene, cuánto de infrarrojo, qué tipo de infrarrojo. Compa, yo no voy a ponerme a inventar, lo que voy a evaluar es eso. En la parte de qué es lo más difícil que puede venir, hombre, yo le pongo un problema. No, el señor Guillermo quiere una cámara que aquí le vea esto y esto y esto y esto, ¿qué le recomiendo? Entonces realmente es algo, digamos, es un problema de que tú no puedes afrontar de una manera, que el leche quedó más fuerte igualito y que se queda al lado. ¿Por qué? Porque es un problema de interpretación y nadie interpreta igual que el otro, sinceramente. Puede que llegue al mismo modelo de cámara, que tampoco creo, pero deben llegar con una estrategia diferente. Entonces, quizás se coloque un problema así, pero para yo ver cada uno cómo interpreta el asunto y ver qué se puede reforzar. Yo lo mando a traer al local y le preguntemos. Entonces, muchachos, ahí hay un resumen del tema de las características. Entonces, HDSBI o HDTBI, que es el primero que está ahí. Ahí está en inglés lo que significa. ¿Qué pasa con HDTBI o en general? HDCBI y HDTBI. Muchachos, en CCTV, estas dos tecnologías se les conocen como tecnología Turbo HD. ¿Por qué razón? Hombre, porque esta tecnología, ¿cuál es la característica principal? Son cámaras que se conectan como análogas pero se ven como cámaras digitales. ¿Y cuáles son las cámaras digitales? Las cámaras IP. Es decir, antes las cámaras que se conectaban por video vago eran netamente las de formato análogo. ¿Cuál es el formato análogo? Hombre, de los televisores viejos de perilla que eran en línea. Ustedes ponían el teléfono y le veían el poco de línea subiendo y así, que eso se veía borroso, el Super Mario Bros, que era como que los cuadritos moviéndose. Eso es análogo. Es decir, la imagen no venía en megapíxeles, venía en TV líneas verticales con líneas horizontales. ¿Cuál fue el boom de la tecnología Turbo HD? Hombre, se inventaron un dispositivo que con conexión análoga la cámara ya veía con píxeles. Entonces ya venía de 1 megapíxel, 1.3 megapíxeles, que fue donde empezó, y lo último en Huarache en su momento era 1080, 2 megapíxeles. Entonces eran cámaras de conexión análoga, pero que se veían como cámaras IP. Estos dos protocolos reciben ese nombre de Turbo HD. Entonces, Turbo HD, cámara que se conecta como análoga, pero se ve como una cámara IP. Entonces, la mayor resolución en CCTV la tiene IP. IP va en 12 megas, 18 megapíxeles a nivel de seguridad. Turbo va por 8 megapíxeles, es la cámara más grande que uno consigue con global, de 8 megapíxeles. La tecnología Turbo 5.0, que es la que va, ambas, TVI 5.0 y la que CVI va por la 5.0. ¿Ok? Entonces, estas dos tecnologías son las principales y las manejan las dos principales marcas del mercado. ¿Qué les aclaro? CVI es propia de Dahua. TVI tiene un problema. TVI es como Linux. Digamos que TVI es open source, es un sistema abierto. Es decir, ustedes pueden encontrar muchas marcas con este protocolo. Eso ha hecho que Hikvision pierda mucha credibilidad a nivel de seguridad. Por más que Hikvision haya comprado una gran franquicia de TVI que es exclusiva de ellos, no deja ser la base de un código abierto. Y eso a nivel de seguridad no es tan bueno. Por eso es que ustedes en un aeropuerto, en puertos y esas cosas, ustedes muy poco van a ver Hikvision. Hikvision es muy fuerte, como lo llama uno en este mundo, a nivel masivo. O sea, las cámaras de casa, cámaras de empresas pequeñas. Hikvision es muy fuerte. Pero a nivel de industria, mundial del 2014 en Brasil, todo el sistema de seguridad, en aeropuertos ustedes que ven,
Axis, Bosch, Pelco, porque son marcas incluso más robustas que estas, que son muy cerradas en sus protocolos. Entonces en un aeropuerto no van a usar cámaras que van, o sea, no van a usar una marca que también se le vende a las personas del común. Usan marcas exclusivas por aquello del tema de la seguridad. Entonces ya Axis, Bosch, Pelco, tú compras un DVR-16 y le quieres meter 2 cámaras adicionales IP, tienes que comprar la licencia. Tú quieres almacenar no sé qué, tienes que comprar la licencia. La sola cámara vale casi 2 millones de pesos. O sea, ya estamos hablando de otro nivel. Pero eso en Colombia muy poco se maneja. Entonces, miren lo que les comentaba. En general, CBI y TBI son las primeras cámaras que ya con conexión análoga sacaron cámaras de 720 y de 1080 megapíxeles. Ahora, antes de que esto saliera, o digamos, si hacemos una línea de tiempo, la línea de tiempo va de abajo hacia arriba. Primero estaba lo que era analógico, que es lo que les comentaba, las telelíneas. ¿Qué ventaja tiene una cámara análoga? Hombre, tú tienes una cámara análoga al videovalve, le pones un convertidor RCA al puchito de colores, se la conectas al televisor, en el puerto de video, y la ves. Porque el televisor por ese puerto te recibe análogo. Mientras que ya las cámaras turbo traen unas codificaciones del proveedor que no vas a poder hacer eso. Uno. Y pues bueno, ya casi no hay, pero entiende la compatibilidad. O sea, esa cámara, digamos que el análogo es la bandida del paseo. Una cámara análoga se puede conectar en cualquier DVR. Porque las tecnologías, por decirlo así, van de abajo para arriba. O sea, un equipo 720 te lee de ahí hacia abajo. Un equipo 1080 te lee de ahí hacia abajo. Uno de 4 megas te lee de ahí hacia abajo. Pero un 1080 no te vale una de 4 megas. Porque ya es algo de tecnología superior. Después del análogo, se crearon estas, un análogo de alta definición. Normalmente, el análogo convencional, CBS y PAL, CBS normalmente llegaba hasta 720 TV. Ese era el análogo convencional que digamos que llegó a Colombia. Empezaron a hacerle mejoras, a meterle más TV líneas, que tal, que no sé qué. Cuando le metían más TV líneas, lo que hacían era una imagen más grande. Recuerden que a la larga la resolución es un tamaño, un alto por un alto. Entonces aquí llegaron a unas 1200 TV líneas. Hay unas cámaras de 1000 TV líneas. Entonces a esto, que era mayor que 720 TV líneas, pero que no llegaba a 720p, o sea, no llegaba a ser un megapíxel, a esa tecnología intermedia fue lo que le llamaron HD, un análogo de alta definición. Digamos que eso dominó el mercado un par de años mientras salió turbo, que es lo que son las marcas, como les digo, las marcas viejas, lo que es BTA y esas marcas genéricas, Macrec y eso, trabajan, digamos así. Son cámaras que se ven más o menos como 720, pero no son digitales, son cámaras, igual siguen siendo cámaras, pero entonces va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque esto, cada marca tiró para su lado. O sea, normalmente una cámara Macrec es compatible con un Lorenz y eso es un video. Por eso a veces los clientes cuando se compran un kit por internet así de marcas ficticias, quedan embolsados. Porque entonces, el día que se les dañe una cámara, no la consiguen en Santa Marta ni en ningún lado, no tienen que volver a pedir por fuera. Aunque ya a esos clientes los salvó la tecnología nueva, que es lo que les digo, ya las cámaras vienen multiformato. Entonces compran una Hilux y con el botón la cambian a HD. La cámara baja la resolución, pero sirve. Y entonces si no tienen que cambiar de DVR. Y de igual forma los DVR vienen pentahíbridos, vienen multiformatos, estos 4 y el IP. Entonces tú le puedes poner una cámara de esta sin problema que te la va a leer. ¿Ok? Vamos uno por uno, porque se supone que esto es lo que tienen que hacer en las posiciones. Entonces, por ejemplo, características principales de la HDSBI. Bueno, primero que estamos hablando de esta primera imagen es de la ultra definición. Entonces, ambas imágenes, ambas tecnologías, ya hablando de lo último que va, o sea, de lo último de Guaracha es lo que les voy a hablar ahora, no en general. Estas dos tecnologías ya están en 4K. ¿Cuánto es 4K? En lo que hemos hablado. 2000. ¿Cuántos megapíxeles? Eso lo hicimos en clase. Cero. Uno lo calcula y está hablando. 2048. Eso lo hablamos aquí en clase. Ya que dimos la solución. 8 megapíxeles. Pero revisen las dimensiones. Ustedes se van a sorprender en el examen.
muchachos, ya lo último, el HDMI. Eso empezó HDCBI, después 2.0, 3.0, 4.0, va por el 5.0, ya casi con cara de 6. Ya ahora mismo va tirando más que la resolución. 3840. ¿Ah? 3840. Pero 3840 por la altura. Ese día habíamos sacado eso en el tablero de la multiplicación. Si tú multiplicas los dos, te da más o menos 8000 píxeles. 8 megapíxeles. Entonces, digamos, a nivel de resolución, estas marcas ya van por acá en 4K, en lo último que sacaron. ¿Qué ha sido el otro boom de HDCBI? Hombre, que ya por un solo cable coaxial, alguien de acá me lo preguntaba en la mañana, ya él está transmitiendo video, audio, datos y poder. ¿Qué son los datos? Cuando estuvimos hablando del que puso las cámaras PTZ, las cámaras PTZ, cuando son de diferentes marcas, hay que mandarle un par de control. Entonces, si tú colocas una cámara de agua, un DVR de agua, solamente tienes que ponerle el video agua. No tienes que ponerle par de control ni nada de esa vaina. Y si la cámara tiene una tecnología que se llama POC, así, POC, esa tecnología, si el deber es POC y la cámara es POC, solamente debes poner un cable coaxial. Por ahí va voltaje, video, si la cámara tiene audio, audio, y si la cámara es robótica, lleva movimiento. Como esto es nuevo, tiene unas limitantes de distancia. Entonces, en algún momento les voy a ampliar la información de lo que es la tecnología POC. Digamos que en este segundo corte, la exposición del segundo corte va a ser sobre, por decirlo así, tecnologías especiales ya de los DVR. Entonces, por ejemplo, a una pareja le va a tocar lectoras de placas. Les toca dar información sobre cuál es la cámara comercial de lectura de placas, cómo funciona, Al otro le va a tocar detección de rostro. Al otro le va a tocar conteo de personas. O sea, son ya funciones avanzadas que tienen las cámaras. Son como hoy. Entonces, la idea es que cada pareja exponga una, porque si yo me pongo a hablar de todas, mañana me da la clase aquí, la idea es irles poniendo apuntes que ustedes vayan por lo menos avanzando. Entonces, una de esas características especiales es el POC. El POC, como les digo, tú compras una cámara POC, un DVR POC, no tienes que usar fuentes ni nada de esa vaina. El problema es que creo que da máximo 100, 200 metros, o sea, eso no va mucho. Larga distancia de transmisión, por lo menos. Miren acá, con cable coaxial, que era lo que hablaban esta mañana, en 720, miren la distancia, en 1080 y en 4K, miren la distancia que da. UTP categoría 6, que les aclaro, este UTP es 100% cobre. En la aleación, como nosotros como buenos colombianos queremos buscar los baratos, y eso no lo inventamos nosotros en Colombia, eso no existe en otros países. Pero ahorita cuando estemos hablando de los cables que vienen por ahí adelante, les voy a explicar eso. Es decir, normalmente los cables son 100% cobre, el núcleo es puro cobre. Aquí en Colombia se inventaron un cable de aleación. Entonces ya revuelven cobre con aluminio y el cable viene 70% cobre, aluminio, 30% cobre. Conduce menos. Ese tipo de cable para señal que puede dar 150 metros. Pero, para que no me hacer una casa. ¿Qué pasa? Que el metro de cable de aleación, miren, el rollo de cable por 300 metros, categoría 5, 100% cobre, vale casi 500 balas. La aleación vale 120.000. Entonces, si vas a instalar en tu casa que la cámara más lejos va a 30 metros, ¿qué cable usas tú? Como instalador. O sea, te pones a cotizar 100% cobre, no instalas a nadie. Se da mucha plata en cable. Entonces, aquí en Colombia, como la vaina no está subdesarrollada, pues aquí papi se inventa y van buscando los acomodos más baratos. Fíjense que incluso las acomodadas de las casas no las ponen en cobre, las ponen en aluminio, porque aluminio es mucho más barato, muchísimo más barato. Entonces les aclaro eso, esta distancia es con cable de categoría 6, 100% cobre. Un categoría 5 te va a dar un poquito menos, puede que el 720 te da 300 metros, este te da 200, pero igual siguen siendo unas distancias buenas, considerables para trabajar. Ya para distancias muy grandes, fíjense que ya hay que usar coaxial. La desventaja del coaxial es que es un cable por cámara obligado. Mientras que en el UTP, si yo mando la corriente por aparte, puedo mandar por cada par una cámara. O sea que yo con un solo UTP podría mandar hasta 4 cámaras. Pero ahora cuando ya estemos haciendo las prácticas de conexión, ya profundizo eso. Otras características chéveres es que ya con la tecnología nueva de HDCBI yo puedo actualizar las cámaras de conexión análoga
por medio del grabador. Eso antes no se podía, o sea, solamente las cámaras IP que tienen como un procesador por dentro, tienen un mini computador que uno las programa, uno las podía actualizar. Las que son con videovalor no. Ya la tecnología 4.0, 5.0 ya permite que uno actualice el software a la cámara. ¿Para qué sirve eso? Hombre, puede que la cámara no tenga la función de DWDM, disculpen, o de PLC. Entonces, cuando tú le actualizas el software, ya te queda con la función. Porque recuerden que esas funciones son por software. Las que tienen WDR real son las que tienen un chip, pero eso vale un billete. Las cámaras convencionales tienen DWDR. Eso se lo expliqué cuando le pusieron eso. TBI, lo que les comentaba el POC, miren, máximo 200 metros. Pero que les aclaro con el POC, la cámara debe ser POC y el DVR puede ser POC. Si la cámara es POC y el DVR no es POC, no pueden usar esa tecnología. Digamos que esto es lo que más le ha dado bombo a HD TBI en su última actualización. Lo que habíamos hablado del tema de la resolución, prácticamente igual que llegando a los 7 megapíxeles, miren el tamaño de la imagen, 3 a 5 metros, esas son las distancias. HD TBI, sí las distancias son un poquito menores, pero miren, esta es en categoría 5. Son distancias muy parecidas a la cámara. Estas tecnologías son muy parecidas. Ellos compiten, te voy a sacar, el servicio viene más atrás, casi lo mismo. Siempre están compitiendo ahí. HD, lo que les comentaba. Bueno, el HD, ¿qué otra ventaja tuvo aparte del tema de las televías? O en general, ¿qué ventajas tiene el análogo, tanto el HD como el normal, a la tecnología turbo? El análogo da más distancia. O sea, ustedes una cámara análoga la pueden poner por UTP a 700 metros, sin problema. Obviamente, porque el voltaje por aparte. Pero, ya, mientras que una TVI, ya vieron que máximo son 400 metros. Entonces, por eso el análogo no ha pasado de moda. Pues si yo quiero poner una cámara a 500 metros con UTP, me sale mejor convertir la cámara análoga en poner análoga. Se va a ver malucongo, pero se ve. Es mejor que nada. Conclusiones, le dan el nombre de forma de razón. Pero por ejemplo, importante es que debería que son estándares abiertos, que prefieren disponer de videograbadores de diversos fabricantes. Que era lo que yo les decía. Es una facilidad, pero también de una otra manera no es tan bueno. Paso. La que le dije que pendiente con este tema para el examen. Ahora, ¿qué ventaja tiene la tecnología IP frente a estas cuatro? Ahí está. Alta velocidad. ¿A qué se refiere con alta velocidad? No, hombre, yo puedo transmitir cámaras IP por fibra óptica, alta velocidad de 1 gigabit por segundo. O sea, puedo tener un montón de cámaras sin ningún problema. Alta resolución. Si hasta donde sea esa vaina vaya como por 12 megapíxeles. Hay unas cámaras que de 24 megas, pero realmente no son de 24 megas, son cámaras multisensores. Y cada cámara es de 6 megas. Trae 4. Entonces dicen, no, una cámara de 24 megas. Cuando miran la ficha técnica, y realmente son 4 cámaras de 6 megapíxeles viendo hacia todos lados. Eso también lo vamos a cambiar más adelante. Imágenes más grandes, pues se refiere al tema de la resolución. Pueden tener resoluciones mayores. Opciones y funcionalidades fáciles de configurar. Como les comentaba, las cámaras IP son un computador interno. Por eso yo puedo configurarle, por ejemplo, la puedo coger la hora de arriba, rodársela para abajo, para despejar todo. Le puedo poner máscara de privacidad, ¿no? Yo pongo la cámara en el cuarto. Pero tú entonces, la cámara, y al lado de la cámara le pones una máscara de privacidad, un cuadro negro para que eso no se vea. Entonces se ve el closet, se ve el resto, viendo la parte, digamos, más privada del cuarto. Por ejemplo, el tipo de programación. Y lo otro, hombre, como estoy transmitiendo red, depende del cable que use, yo voy a tener menos interferencia, menos ruido. De todas maneras, las otras tecnologías, como se conectan como análogas, a la vez las señales análogas. Las señales análogas son muy propensas a ruido, interferencia y esas cosas. La señal digital, no, este man como esa marca se va a caer. Ahora, pero ustedes dirán, hey, pero si tengo cámaras de varias marcas IP, ¿cómo funciona eso? ¿Viste? Como les dije, las cámaras IP, igual, cada marca tiene su protocolo por un lado. Pero hay un protocolo, por así decirlo, que es la validad del paseo, que es el protocolo OM. Y yo, no me pregunta de examen. Es decir, si usted se encuentra con una cámara IP
Si esa cámara no tiene OMBI, solamente ella va a ser compatible con su misma marca. Y eso pasa mucho, que hay clientes que traen unas cámaras de Estados Unidos marca Ozum. Se les quema una cámara y no consiguen otra cámara Ozum con OMBI. Y el DVR, o el NVR en ese caso, no soporta protocolo OMBI, por ende no soporta cámaras de otras marcas. ¿Cómo le coloco yo una cámara Hi-Vision un DVR de agua? Hombre, porque ambas marcas, como son profesionales, que han buscado los estándares, ellas tienen protocolo OMBI. En ese caso, las cámaras se pueden vincular una con la otra, pero ojo, por protocolo OMBI. Cuando uno va a configurar las cámaras, ellas tienen la opción de yo activar el OMBI. Incluso me dan la opción de yo crear un usuario y clave para el OMBI. Entonces, si la voy a configurar de agua a agua, no hay problema, protocolo de agua. Pero ya de agua Hi-Vision, de agua Macret, de agua otra vaina de IP, ya me tengo que usar el protocolo OMBI. ¿Quieres aclaro? ¿Y cuál es la cascarita de esto? Esta palabra que está aquí. Este protocolo es solamente compatible en video. O sea, si la cámara IP tiene audio, la puedo ver, pero no le puedo escuchar el audio. Me toca sacarle el audio por la salida externa y traer un cablecito para audio. Si es una cámara robótica, me toca mandarle el cable de control por aparte para que se conecte al cable de control del DVR. Porque, ojo, el protocolo OMBI solo es compatible en video, para que lo tengan en cuenta. Me hablé de equipo, que todo rapidito porque no tengo otra materia. Tenemos el cable parcial, que ya lo conocen. El cable UTP, las categorías que se vienen manejando. Esto sí, para cable UTP, ¿qué conectores se usan en las cámaras? Hombre, se usa este marco que está acá, se llama videovalve. Entonces se alcanzan a ver ahí que aquí tiene dos conectorcitos. Eso se presiona y se mete el cable. ¿Qué es instalar una cámara? Hombre, si el azulito es el gris y el blanco azul del UTP es el blanco, el otro lo pongo igual. Los conectores tipo plug tienen un positivo y un negativo. El color que coge yo el positivo aquí, lo pongo del otro lado. Ya conectó esas dos cosas, la cámara da video, ya saben que la cámara. Ya eso todo, ya se acabó el curso. Eso es breve. Lo difícil de esto es saber de cámara. Es decir, qué cámara escoger, qué cámara. Pero ustedes por lo menos, en 15 días de la clase práctica, se ven un video cómo está la cámara, cómo va a ver que vale, coge un TP, lo corta, le tira dos pares, el parcito azul para el videovalve, el par de naranja para el voltaje, conecta y la cámara da video. Pero entonces, cuando ya te llega tu proyecto, hey, yo quiero ver esto, quiero hacer esto, ahí es donde viene lo que es saber de cámara. Una cámara con cuarto de infrarrojo, con apertura, una baja, y todas esas cosas. Eso es lo que se hay que tener en cuenta. Entonces, esto es lo que ustedes ven acá, muchachos, son para el cable UTP, netamente, son para acoplar la impedancia de los dos cablecitos UTP al conector BNC del videovalve. Al conector BNC de la cámara. El cable UTP, lo que les venía comentando, hay una aleación que es el sistema económico, está en 100% cobre. Una forma fácil de identificarlo con el peso. 100 metros de cable UTP 100% cobre pesa muchísimo más que 100 metros de cable de aleación. Pero aquí el que más se usa es este, ¿por qué? Por las instalaciones residenciales. Como en las casas, una cámara lo más largo que puede llegar son unos 50 metros, eso te lo da el cable de aleación sin problema. Pero es un cable que puede quedar los 3 años, ya te empieza a tener problemas. ¿Okay? Porque ese cable va perdiendo con el tiempo, es más fácil de que se parta, pero es muchísimo más económico. Y así mismo hay cables para exterior. Ustedes ya vieron el interpretado acá en el negro. Este es cuando va por fuera, por el fondo, por el techo. Contamos con unas variaciones para cámara. Por ejemplo, cuando ustedes compren en Home Center, trae este cablecito. Se llama cable combo. Esto sirve para distancias inferiores a 20 metros. ¿Por qué? Porque son muy delgaditos por dentro y mandan el 12 voltios por acá. Cuando ustedes mandan el 12 voltios, digamos que eso es corriente directa, a 20 metros ya ese 12 voltios llega a medio cansado, no llegan 12, llegan 10. Entonces la cámara empieza a funcionar mal. Por este tipo de cables usted no lo va a encontrar, sino máximo de 20 metros. La otra desventaja, hombre, que es una cámara allá atrás. Tengo que hacer un hueco en la pared para que pasen los 3 conectores. Y cuando pasan los 3 conectores, compra ese cable más delgado que este. Entonces tú haces un hueco así, pasar los conectores y termina quedando un hilito delgadito. Es otra desventaja de este tipo de cable. En lo personal yo no lo uso.
De igual forma, en Colombia, contra toda la normativa de redes eléctricas, inventaron un cable que pegaron uno de corriente con uno de UTP. Es bueno porque, en el caso de aquí, yo quiero una cámara aquí y una acá. Yo tiro un solo cable de eso, aquí saco un toma corriente y le conecto la fuente a la cámara, porque tiene 110 voltios. Y por el par azul mando esta cámara. Aquí le saco el 110 voltios otra vez al cable, y por el par naranja mando la otra. Y ahí hago lo mismo y por el par verde mando la otra. O sea, con el cable siamés, como yo le estoy poniendo la corriente a la cámara al lado y cada cámara queda con su fuentecita, el UTP me queda solo para señal. Entonces, por un solo cable, yo puedo mandar 4 cámaras. Eso es ahorro de espacio, ahorro de plata, pero va contra toda normativa. Como en la casa de la gente no se le para la normativa, uno puede hacer eso sin ningún problema. En lo personal, yo no uso el siamés, yo uso un cable de corriente telefónico para mandar el 110 y uso el cable UTP. Porque el siamés viene con una aleación muy chiripata, o sea, es como 80% aluminio y 20% cobre, es muy sencillo el cable. Pero es una forma de instalar, es la mejor forma, sinceramente. Pero ojo, a puerto la mayoría no lo puede instalar así, a menos que mande el 110 por una tubería por aparte, como lo exige la norma. De igual forma se maneja para exteriores, aleación y 100%. Y estos son los accesorios como les comentaba. Digamos, aparte del videoaudio, ¿cuántos accesorios hay? Este conector tipo pulpo. Entonces, una cámara más o menos se consume 1 amperio. Yo puedo comprar una fuente de 5 amperios y en un pulpito de 4 mandarle voltaje a 4 cámaras. Digamos que la primera implementación que vamos a hacer nosotros acá es colocar videoaudio, un plug, conectar el DVR que dé video y con una fuente de 5 amperios conectar 3, 4 cámaras para que ya vayan viendo cómo es la movida con eso. ¿Por qué coloqué este tipo de router acá? Lo que les explicaba, muchachos, a veces yo tengo el DVR en el piso 1, el modem de internet en el piso 2, muy difícil mandar un cable, yo compro un routercito de estos baratos, lo configuro como extensor de rango para que él se conecte al Wi-Fi y yo le bajo internet por cable al DVR. Entonces, estos son de los accesorios más comunes en las cámaras. Y para las cámaras análogas, cuando yo necesito poner una cámara a 2000 metros, 1500 metros, que ya con el tema de enlace no se usa, pero existe, hay unos videovanos que son activos. ¿Qué quiere decir activos? Que se pueden conectar a la corriente. Es como se conectan a la corriente, recuperan la señal análoga y te dan mucha más distancia de transmisión. Pero eso, vuelvo y le repito, y eso ya muy poco se usa. Ya uno a distancia usa otra radioenlace, fibra, usa otra vez. Pero igual está. ¿Qué se pueden encontrar? Que confunde mucho a las personas como ustedes que están empezando en este mundo. Hay unos videovanos que tienen una conexión RJ45. Cuando se encuentren eso, no quiere decir que las cámaras sean IP, muchachos. Simplemente esto por dentro tiene un arreglo de conexiones donde cambian los pares y los terminan convirtiendo a esto. Esto lo usan mucho las empresas, creo que la CBN también lo maneja así, pero es por organización. Porque tú haciendo esto, llegas a un patch panel, de ahí organiza y te queda todo más bacano que tener el poco de videoaudio normal y regalo. Problemas, cuando uno manda el 12 voltios por el UTP, tiene unas restricciones de distancia con el voltaje, porque el 12 voltios se cae. De eso ahorita lo vamos a estar tratando mejor. Entonces, ojo, cuando encuentren estos videoaudios, no vayan a creer que las cámaras son IP, porque tengan el cable ponchado. Son cámaras análogas, simplemente que estos cositos tienen una conexión. Problemas, si ustedes ponchan como les da la gana, no como yo les enseñé en A o en B, sino que ustedes se inventan su ponchado, pueden quemar el equipo, pueden quemar el cosito, porque él viene diseñado para trabajar con las normas que hay y él hace su conexión interna para pasar de RJ a estos dos conectores. Pero si ustedes se la cambian y se lo ponen de otra forma, lo pueden dañar. Entonces, muchas veces también pasa eso, que el técnico poncha de su forma y eso no le da video. Pero es porque eso viene diseñado para trabajar en A o en B, directo. ¿Ok? Bueno, ya aquí no vamos a ahondar mucho, tengo la televisión esta mañana, esto es un transceiver de fibra óptica, convierte la fibra a cable de UTP. Esto se usa muchísimo, por lo menos en puerto. El último proyecto que yo trabajé allá, un patio lavado, un patio grandísimo que tiene como 8 filas de contenedores, me llegaron a colocar una cámara en cada fila. Entonces se mandó una fibra de 24 hilos y aquí, en esta caja, se sacaba una fibra, un transceiver, un switch y se colocaban 3 cámaras, una para allá, una para allá y una para allá. Desde un transceiver a un switch, convierte el par de fibras a RJ45. Obviamente
se usaba un transceiver gigabit para mantener la velocidad. Y ahí queda ampliable, porque con un solo puerto de fibra yo puedo poner un switch de 24 puertos y puedo conectar de cuanta vaya. Entonces, este es una de las cosas de los transceivers. Esto se llama Pigtail, son patchcore, así como los cables de red RJ, esto es un patchcore en fibra óptica. ISC, LC, como les dije esta mañana, lean un poquito sobre eso. Los radioenlaces, ya ustedes también están mucho con eso. Tenemos los puntos a punto y los multipuntos. Miren los multipuntos, el router conectado a la antena. La antena transmite y aquí esta cámara recibe como un loco, este como un loco, este como un loco. Estos son para hacer punto a punto. Hay uno un poquito más robusto, estos se llaman loco M5 o M2. Estos grandes que tienen, que uno le puede conectar un esclavo, se llaman NMS, o sea, NMS5 o NSM5, NSM2. Es lo que se está, digamos, como manejando a nivel de radioenlace. Vamos a ver, la CNN va a ver si compra un par por lo menos de película. Si lo compra, hacemos un radioenlace. Cuando tengo internet aquí al piso 1 y podemos llevar una cámara o lo que sea, para que ustedes vean cómo funciona la zona. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma de conectar la cámara. Hay radioenlaces de 5 o 10 kilómetros, lo que más usa la cámara. Normalmente una opción de gran distancia. Y listo. Ya digamos con eso, cerramos todo el ciclo de lo que es ya la parte de conectividad, o sea, de los medios de transmisión, cámara. Y ahora viene lo que son los dispositivos de grabación. Entonces, ya los dispositivos de grabación es donde se conectan las cámaras. Y a nivel general, muchachos, existen dos tipos. Entonces, las cámaras de esta tecnología se conectan a DVR o lo nuevo que se llama XVR. Y las cámaras de tecnología IP se conectan, su equipo básico es un NVR, pero ellas se combinan con los XVR. ¿Qué son los XVR? Son grabadores que son híbridos, es decir, yo los puedo convertir a NVR o los puedo trabajar como DVR. O le puedo dejar 4 canales como DVR, ¿qué quiere decir? Él puede que tenga 8 canales para videobanda, pero yo le puedo los últimos 4 anularlos y convertirlos a que él me espere cámara IP. Entonces puedo, por decirlo así, él puede ser la mitad NVR y la mitad DVR. Entonces eso es lo que son los XVR. Este man le damos formatos, es lo nuevo. O sea, yo en un grabador de 16 cámaras cableadas puedo meter 4 adicionales IP. O en su defecto, anular canales cableados y convertirlos a IP. ¿Dónde se usa mucho eso? En la finca grande. Por ejemplo, donde más lo uso. Instalo un grabador de 16, coloco 4 cámaras en la finca, viendo que la vaquera, viendo no sé qué. Pero resulta que el man quiere una cámara en el portón. Ustedes saben que en una finca el portón está casi 1 kilómetro. Pues yo coloco un par de radioenlaces de aquí al portón, le pongo las 2 cámaras de allá y esas cámaras se las meto al equipo grabador. Entonces, en un mismo equipo grabador tengo cámaras cableadas y tengo cámaras IP transmitidas por radioenlace. Antes no se podía hacer eso. Antes había que tener un DVR para las cableadas y tocaba tener un NVR para las cámaras IP. Esta tecnología salió hace 2 años. ¿Ok? Entonces, si les queda claro los 3, por eso es que en la diapositiva, digamos, nada más contempla esos 2, porque meto el tercero ahí y se forma un despelote. Pero sí se lo debo mencionar porque ya lo que está viniendo es esto. Ya esto muy poco viene. Estos sí siguen viniendo porque estos tienen características especiales, estos son muchísimo más potentes. Estos tienen analíticas de video, tienen un montón de algo. Físicamente son esos, es como te digo. Este es un DVR, que es como el que está en la foto abajo. Este es de los viejos. Ya uno nuevo, la tarjetita es así, ¿qué para adelante? Ya uno nuevo, las tarjetas, muchachos, son mucho más pequeñitas. ¿De cuántos canales es ese? 22. Ah, sí. Hasta acá. Bueno. Está en el número, Rafa. Sí.
Hay que tener el tenedor por ahí. Exactamente. Tiene el disco y todo para que hagamos los bonitos. ¿Cómo se va a salir? No se lo vendí. No le echamos fuego a algún lado. Mira, Jaime, esto lo vendí con el bajo de la empresa. Entonces, muchachos, miren. Un DVR con el ganamos. Sí. Mira lo que es para el video algo. Un NVR normalmente está un solo puerto de red para uno conectar un switch. Esto tiene un montón de puertos es porque son NVR tipo POE. O sea que la cámara que yo conecto aquí debe ser POE para que él le mande el voltaje. Mientras que acá no, acá me tengo que colocar un switch. Ey, eso no está para la izquierda. Por otro lado, está apretando. Así. Voy a apretar, ¿eh? Pausa la Vale, está dormido. Por eso que está grabando.